¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un gran programa, estamos fuera de los estudios del Congreso en la casa del doctor Enrique Bernales Ballesteros, ex senador de la República, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa y le agradecemos por la hospitalidad en su casa. No, gracias a ustedes por la visita. No, por favor, doctor Bernales. El tema de hoy es un tema recurrente en estos días y es la modificación de la Constitución a través de un referéndum. Le quería preguntar, doctor Bernales, para empezar nuestra conversación, hoy día he escuchado al doctor Cateriano, que también es constitucionalista, a raíz de una intervención que ha tenido también hoy día la señora Fujimori. La señora Fujimori ha hecho una crítica a los proyectos, entre comillas proyectos, de eso vamos a hablar después, de reforma de constitución del presidente Vizcarra, pero ha dicho que ella se va a someter al referéndum. El constitucionalista y colega suyo, el señor Cateriano, ha dicho que Keiko Fujimori quiere entorpecer, retrasar o de alguna manera boicotear, esa es la palabra que utilizó, el referéndum. Yo le pregunto si toda aquella persona que de alguna manera tiene una crítica razonable a las propuestas políticas del presidente Vizcarra pretende boicotear el referéndum o las iniciativas del presidente. Yo creo que en realidad no hay que exagerar las cosas. En la teoría constitucional, que supongo el doctor Cateriano la sabrá también, se suele decir que la mejor constitución es aquella que surge no de la confrontación, sino del consenso. Y el consenso es llegar a uno, siendo dos, siendo tres o siendo cuatro, porque se usa la técnica de las aproximaciones sucesivas. Desde la distancia más lejana se está en una posición netamente ideológica, cerrada, que es un imposible. Entonces, cada fuerza política lo que hace es ir midiendo su propia posibilidad para ver qué no cede y qué concede. Y esa es la aproximación sucesiva. Y la Constitución se aprueba en un debate democrático, en el organismo que tenga que aprobar la Constitución, en ese punto medio casi aristotélico, que es al que se ha llegado después de un proceso de decir, bueno, estamos de acuerdo en esto, cada uno ha hecho una concesión, pero hemos encontrado un punto en que la Constitución resulta viable, porque la Constitución no es una ley cualquiera. Es la ley de leyes, Es una ley que, ordena todo el y estamento. sobre todo la tesis, haciéndole la contraria a la tradición peruana, es que las constituciones duren. No se pueden cambiar todos los años, no se pueden hacer referéndum todos los años. ¿Cuánto dura una constitución? Lo que pueda. ¿Cuánto dura la constitución norteamericana? Ahí está. Desde que, ¿No es cierto? desde que fue. Desde que fue, ¿no? Tenemos ejemplos de constituciones duraderas que fueron polémicas en su inicio. La constitución francesa, la última, la de la Quinta República, proviene del año 58. Y ahí está esa constitución, ¿no es cierto? Varios la quisieron cambiar, pero al final no la cambiaron. No la han la quiso cambiado cambiar. porque entienden que es sumamente difícil ese proceso de consenso. Y entonces lo que hay que hacer es evitar la confrontación, la dureza, que están boicoteando, que o se aprueba lo que ha presentado el presidente o no. Bueno, eso será para ganar el favor presidencial, que es relativo, porque no creo que el presidente esté dispuesto a hacer acercamientos que sin embargo lo alejen más de la posibilidad de integrar posiciones y enriquecer los proyectos. Usted ha dicho que de alguna manera, no de alguna manera, ha dicho que para que sea viable una constitución debe haber un consenso. ¿A usted le parece que estas iniciativas de reforma de la Constitución planteadas por el presidente van en ese camino? Y le agrego otra pregunta. ¿A usted le parece que abona en ese consenso que el Ejecutivo de alguna manera le ponga un plazo
a la discusión constitucional. Hay varias cosas ahí que quisiera contestar Sí, poco a poco. un plazo a la discusión constitucional y al resultado, poniendo una fecha como por ejemplo el 7 de octubre o una segunda fecha en diciembre. Bien, eh, comencemos por lo primero. Ujú. Creo que lo que está más próximo a un consenso es las reformas que se han planteado en el campo de la justicia. O sea, modificar la composición del CNN, ver qué está pasando y cómo se puede mejorar el funcionamiento de la justicia en todos sus organismos. Mi impresión, y lo que yo he conversado con colegas míos, es que inclusive ha debido separarse la reforma judicial o de lo que es lo jurisdiccional de la reforma política. Primero porque es más fácil conseguirlo. Yo creo que hay una especie de predisposición a entender que la justicia en el Perú no puede seguir funcionando como está. Hasta allí creo Estamos, que creo, todos de acuerdo en estamos eso. todos de acuerdo. Eso tomará 3 semanas, el tiempo que sea necesario. Pero lo segundo es algo que a mí me llama la atención y lo lamento porque mis palabras van a parecer una crítica al presidente de la República, pero entienda el presidente Vizcarra que es de buena fe que la hago. Porque a mí me llama la atención que para la reforma judicial se cree una comisión, ¿no?, de notables, presididas por Alan Wagner, que hace un buen trabajo en 12 días, ¿no? El gobierno hace confianza de esos proyectos y prácticamente los entrega íntegros, creo que entiendo son 7 proyectos. Pero para dar el paso hacia la reforma política, el presidente opta por un camino sorprendente. Anuncia la reforma política el 28 de julio en el Congreso. Nadie sabe quién ha asesorado al presidente en esa reforma política. Pero que yo sepa, ¿no?, Usted es constitucionalista, alguno de sus ninguno, pares a ninguno se nos ha convocado, ni para la más mínima opinión. Y lo mismo que para los aspectos electorales. Y llama la atención porque es cierto que nadie es profeta en su tierra, pero los constitucionalistas peruanos tienen un gran prestigio internacional. Suelen ser llamados para consultas en distintos países de América Latina e inclusive España. Es decir, su opinión vale y es publicada en todas partes, menos en el Perú, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué factor ha primado allí para que funcione una discriminación del conocimiento, que es tan importante? No se puede hacer una constitución al margen de la realidad, al margen del conocimiento especializado que deben contener las instituciones políticas que van a gobernar el país dentro de los alcances que la Constitución señala. dentro de lo que usted nos está refiriendo, le pregunto lo siguiente. ¿A usted le parece algo, digamos, normal, por ponerlo de alguna forma, que el presidente anuncie el 28 de julio esta reforma de la Constitución, tanto para el aspecto del sistema de justicia como del sistema político, sin llevar precisamente digamos, él está proponiendo? Porque No lo llevó, no lo no llevó lo llevó. y días después, 10 días después, fue él mismo al Congreso con sus documentos y los puso ahí. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo alguien ya hace un anuncio de tal trascendencia el 28 de julio en el mensaje a la Nación y no presenta, digamos, lo que él quiere reformular? Yo ¿Eso es creo normal? que no, bueno, yo no calificaría de normal o anormal, lo calificaría de mal aconsejado, pésimamente aconsejado. No sé si es por su asesor argentino o por quién, que le ha dicho, mira, estás mal en las encuestas, mete un gol de media cancha y anuncia esto aunque no lo tengas preparado. Y después Y veremos. después veremos. Entonces, es lo que él ha hecho. Metió el gol de media cancha, lo ratificó al día siguiente, que se dio ese baño de multitudes, que no es el primer presidente que lo hace, hecho sea de paso, caminando después del desfile hasta el monumento a Bolognesi, y ya tiene 11 puntos. Cuidado, que pueden ser 11 puntos efímeros, ¿Por qué? porque es una votación emotiva, viene del impacto, viene de la percepción de que bueno, cómo golpeó el presidente al Congreso, ¿no es ¿Cuál es cierto? el límite de esa percepción? ¿En qué momento de alguna manera podría perjudicar al presidente haber creado esa expectativa? Cuando se produzca o se agudice la contradicción
entre los problemas de escasez y de pobreza de la población y que diga, ¿esto me lo va a resolver la reforma política? No. Y mientras tanto, están todo el mundo consagrados a esto, a discutir sobre el referéndum, pero mis hijos tienen anemia, el friaje continúa, la anunciada reconstrucción de Piura se sigue demorando, ¿no? Los maestros dirán, se quieren llevar la, ¿cómo se llama? La derrama La derrama magisterial. magisterial, ¿no? Entonces se van a acumular lo que podríamos llamar descontentos sociales, que el gobierno está descuidando. Y en el momento en que se produzca esta especie de choque de dos trenes que van en sentido contrario por la misma línea, de un lado lo político, de otro lado lo social, la gente va a sentir más que no lo están atendiendo en sus necesidades sociales. Y eso puede suceder dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, no sé cuándo, pero puede suceder, porque no se está generando empleo, porque a todo el mundo no se le está modificando el ingreso salarial, ¿no es cierto? Entonces, hay un momento en que el bienestar escasea, la necesidad se agudiza, y la gente no va a responsabilizar ahí al Congreso, ni a Fuerza Popular, ni a los apristas, va a decir, el gobierno. Es cierto que hay una especie de entusiasmo inicial. Vizcarra comienza con 56%, la gente ve que es una persona buena, sana, honesta, yo creo que también lo es. Eso me parece no estar en discusión. No está en discusión, pero sin embargo comienza a declinar. Y comienza a declinar porque en el Perú el promedio de la gente está acostumbrada a que el político tiene que ser fuerte, mandón si cabe el término, y entonces hay gente que dice, sí es buena gente, pero es muy débil, mira cómo concede todo, ¿no es cierto? Así empezó, ¿verdad? Así empezó. Y entonces cuando llega un momento fuerte de declive, automáticamente comienza, digamos, a prepararse una estrategia alternativa, cómo levantamos la figura, la imagen de el presidente. Hipótesis, no lo afirmo, es una hipótesis que tendría que probarse, pero posiblemente nos faltó que digo, aquí hay que buscarse un adversario. ¿Quién es el adversario? El fujimorismo. Eso es bien curioso, ¿no? Porque el otro día yo estaba conversando con un congresista precisamente de la bancada de Fuerza Popular, que digamos tiene un alto rango en esa bancada, y me decía, nosotros le hemos tendido la mano al presidente, nos hemos puesto a su disposición, es más, todo el mundo decía, ¿no? O sea, no es una percepción nuestra, decía, sino todo el mundo decía, el presidente está, digamos, se ha metido, digamos, se ha puesto en manos del fujimorismo, se ha lanzado en brazos del fujimorismo, y parecía, es la percepción de muchos, que había un entendimiento y que de aquí a estos 3 años que venían, el presidente iba a gobernar con la bancada de Fuerza Popular porque le habían dado digamos, un placé, como se dice. Y de pronto sale esta situación, ¿no es cierto?, que uno dice, es racional esto en el sentido de cómo si te está la bancada de la mayoritaria apoyando, o sea, casi como si fuera tu partido, porque su partido lo abandonó al principio, después vas y le pegas una cachetada y decides gobernar ¿con quién? Es que justamente por eso es que en la hipótesis que yo formulo, tiene que considerarse que esta posición sale de laboratorio. O sea, se ha buscado el adversario frente al cual el presidente puede dar un manazo sobre la mesa y decir, esta es mi autoridad, aquí mando yo y esto se hace porque yo soy el jefe de Estado. ¿Utilizando qué factor? Algo que en el Perú siempre se ha utilizado. En el Perú, Piero no pudo nunca regresar al poder porque había los antiperiodistas, los anticaceristas, más tarde Leguía. Después vino que el APRA, el antiaprismo fue atroz, le impidió al APRA gobernar. Pero ahora el APRA está de capa caída, ser antiaprista no da réditos. Pero sí hay un factor antifujimorista. Guste o no guste, hay mucho antifujimorismo en el Perú. Eso es lo que hay que estimular. ¿Y dónde están los fujimoristas? En el Congreso. Entonces, a remediar contra el Congreso. El Congreso tiene demasiado poder. El poder que tú no tienes, porque no lo puedes ejercer, es el Congreso. Ejércelo. Ahora, una pregunta, doctor Bernales. En la hipótesis que usted plantea,
hay una cosa segura y una cosa que es un albur. La cosa segura de esta hipótesis es que el fujimorismo le daba efectivamente en el Congreso, digamos, el soporte político al presidente. Sí. El presidente, al enfrentarse, como usted dice, al Congreso, al fujimorismo, para captar ese antifujimorismo, de alguna manera pierde ese control del Congreso. Relativamente. Claro, pero digamos, la mayoría ya no está pues tan dispuesta ahora a darle la mano como antes. Y parece que se apoya en las encuestas. Entonces es como que el presidente cambia algo que era seguro, que de aquí a estos próximos 3 años le iban a hacer, digamos, la vida fácil y lo iban a ayudar, a algo que es una incógnita, que es la aprobación pública. Estoy en Pero un análisis correcto. admitamos que es una jugada de riesgo, Uh-huh. ¿no es cierto? Pero admitamos también que el fujimorismo, ya golpeado por todo el problema de la división entre los hermanos, el indulto, etcétera, no está en su mejor momento. Ya no controla absolutamente la mayoría. Le ha costado poder mantener la presidencia del Congreso. Entonces, ¿cuál es el pensamiento o el análisis que puede hacer la dirigencia del fujimorismo? Si yo me opongo, teniendo el presidente ya conquistada la base popular por antifujimorismo, mi costo puede ser muy alto. Uh-huh. Entonces, aunque no nos guste, porque estoy seguro que el bicameralismo no le gusta al fujimorismo, digamos, hagamos la concesión. Y al hacerla, ¿no?, podemos demostrar que aunque nos estén atacando, no estamos respondiendo con la misma moneda, sino que estamos demostrando una capacidad de autocrítica y decir, bueno, si el presidente considera que esto es necesario, se lo vamos a hacer, se lo vamos a dar. El fujimorismo está necesitado de recuperar, de volver a posicionarse. Por eso es que digo que es una jugada de riesgo, pero donde hay varias cartas todavía. Vayamos entonces a las otras aristas de la pregunta inicial. Los plazos. Sí, ¿le parece a usted que efectivamente es algo serio o razonable que el Ejecutivo prácticamente le imponga al Legislativo los plazos sobre los que se debe discutir esta cosa tan importante que es una reforma constitucional que, como usted dice, tiene que ser materia de consenso? Yo supongo que los consensos demoran pues en hacerse. La discusión constitucional es una discusión que tiene su tiempo, o sea, no es que, o sea, acá no estamos en una dictadura en la cual yo digo, mañana se cambia el artículo 1 y se cambia el artículo 2 y listo, se acabó la fiesta. Esos plazos, el 7 de octubre, en diciembre, son las 2 fechas que maneja el Ejecutivo, ¿es algo razonable? No tengo la menor duda que quienes dicen y hablan de esos plazos, que son básicamente el presidente, el Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia, saben perfectamente, porque inteligentes son, que son plazos imposibles. ¿Y entonces por qué lo hacen? Por demagogia, porque es una manera de demostrar al presidente que ellos lo están aconsejando bien y que el presidente, al estar de acuerdo con esos plazos, lo que le está diciendo una vez más al pueblo es, ya ven, esto se puede aprobar en estos plazos, no quieren aprobarlo. O sea... Y eso no es peligroso, digo. Es peligrosísimo, entre otras cosas, porque la reforma política, tal como ha sido presentada, no se puede aprobar, porque los proyectos están muy mal hechos. A eso vamos a ir, ya lamentablemente el tiempo es un poco tirano, pero yo lo he escuchado a usted en otros programas de televisión hacer una crítica muy dura a los proyectos en sí mismos. Sí. Por ejemplo, creo que usted menciona el capítulo 1, artículo 1, inciso 17, que es el derecho... Para la reelección. Claro, el derecho de los peruanos a elegir y ser elegidos. Sí. ¿Cuál es la crítica digamos, a la propuesta del Ejecutivo sobre la no reelección de congresistas en ese marco? Ahí hay dos cosas. En primer lugar,
La segunda parte del artículo 32, que autoriza al referéndum popular, establece prohibiciones. Dicen, no se puede someter a referéndum los derechos humanos, las leyes tributarias, el presupuesto. Bueno, si no existiera disposición en contrario, procede el referéndum para la prohibición de una reelección. Pero sucede que la Constitución vigente ha incluido los derechos de elegir y ser elegidos como derechos humanos en el artículo 2, inciso 17. De acuerdo al marco constitucional vigente. De acuerdo al marco, que además está también en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte. Entonces, ¿cómo se puede modificar Por esa? ignorancia, porque quien ha aconsejado al presidente no se ha tomado la molestia de leer toda la Constitución. Y menos se le Y parece lo digo grave con eso. toda claridad y asumo responsabilidad por lo que estoy diciendo. Porque lo que usted dice es pues, bien grave, ¿no? Es decir, el presidente plantea una reforma, pero ni siquiera está enterado de cómo funciona la Constitución que él pretende reformar. Entonces, como que la Por eso gente digo que medianamente culta dirá, bueno, entonces, ¿qué resultado va a tener esta modificación constitucional? por eso a mí me lleva a decir, con todo derecho, que si existe una ley de transparencia que obliga a todos los sectores, al Parlamento, al gobierno, a tener un portal en el cual se informa de todo, y el país tiene que estar informado de todo, ¿por qué no se publica y no sabemos nadie quiénes son los asesores del presidente? Bueno, el ministro de Justicia debe ser uno, porque es su asesor en materia de justicia. Pero eso es en el Consejo de Ministros. Ajá. Pero en el día a día, en Palacio siempre hay asesores del presidente. Siempre. Y nunca sabemos quiénes son. Entonces, ¿eso por qué va a ser materia reservada? Sobre todo cuando involucra a una reforma constitucional. E involucra ejercicio de derechos. Involucra ejercicio de derechos. Y tiene racionalidad esta prohibición de referéndum porque los derechos humanos que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, con la vida misma, con la no discriminación, no es algo que se pueda someter a referéndum. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque en la teoría no constitucional, sino filosófica, tu derecho humano, mi derecho humano, no me lo regaló el Estado. Son inherentes, a la nacen persona. conmigo, nadie me los puede quitar. Y si queremos vivir en democracia, ¿cómo van a restringir mi derecho a elegir y a ser elegido? Porque cuando tú dices no reelección, no solamente estás afectando al que quiere ser reelegido, estás afectando al que quiere elegir. Ahora, alguien le podría decir, bueno, a alguien y varios colegas que yo veo opinando sobre derecho constitucional, que ¿por qué entonces el presidente de la República no puede ser elegido en un mandato inmediato? Por una razón muy sencilla, porque las limitaciones Ya están en la Constitución. ya están en la Constitución vigente, ¿no es cierto? Y si están en la Constitución vigente, rigen. Ahora, nos queda un minuto, le voy a pedir una síntesis. ¿Cómo se explica que el presidente de la República proponga un parlamento, por ponerlo de alguna forma, con 2 cámaras, y sin embargo se refiera a ese parlamento con 2 cámaras como unicameral? Eso es una cosa que me llama la atención. 2 cámaras es un parlamento bicameral en todas partes del mundo. A mí eso me suena a metafísica, ¿no? Porque está por encima de la realidad, ¿no? Pero eso es parte de lo mal hecho que está en estos proyectos. A mí me da mucha pena por el respeto que le tengo al presidente y si el presidente de este programa que entienda que lo que estoy diciendo no es por antivizcarrismo, sino un deseo de ayudarlo a que en su gobierno se hagan reformas positivas. Yo soy partidario del Senado, ¿cómo no voy a hacerlo? Usted fue senador. Claro, pero el Senado tal como está concebido en este proyecto no va a funcionar. Para empezar con esto de la macrodistrito. Que no existen. No existe. O sea, parece como que se hubiera empezado por el techo y no por el cimiento. Y además, ¿cómo se van a componer esos macrodistritos para que entren 30? Lo van a dividir en 6, sí, pues 6 macro, ¿no es cierto? ¿Y cómo se van a unir? Se van a unir de tal modo
que donde hay más concentración de electores van a prescindir de los que tienen menos. En el sur es imposible que Tacna y Moquegua constituyan un macrodistrito, ¿cierto? Además, nadie les ha consultado Claro, nada. entonces eso tienen que juntarlo o con Puno o con Arequipa. Se los van a comer vivos. Es decir, en el Senado no va a haber representación ni de Moquegua ni de Tacna. Igual va a suceder con Madre de Dios, igual va a suceder con Amazonas, con Pasco, con Tumbes. Es un absurdo. Es un absurdo. Le hago una última pregunta. De acuerdo a todas estas críticas que se han formulado, tanto por su parte como de otros constitucionalistas, ¿qué destino le ve a la reforma constitucional planteada por el presidente y qué destino le ve usted al referéndum? Un minuto porque ya Bueno, destino, yo diría, si no se revisa, si no se reforma, si no se mejora, esto va a quedar en nada. O sea, cortoplacismo puro. Va a quedar en nada porque es imposible que el Congreso sea tan irresponsable de aprobar este proyecto tal como ha llegado, porque es de imposible cumplimiento jurídico. Si el artículo 90 en un proyecto dice cámara única y en el otro proyecto dice 2 cámaras, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se va a aceptar esto de la macrorregión? ¿Cómo se va a aceptar que el presupuesto de la República solo se apruebe en el Senado por 30 personas? Y así podría enumerar una serie de errores garrafales. Los tratados internacionales que se tienen que regular de acuerdo a lo que establece el Tratado de los Tratados, Convención de Viena de 1969, exige que sean los congresos los que ratifican, no una sola aprobando, cámara. y no una sola cámara. ¿En qué parte del mundo un convenio de derechos humanos se va a aprobar por una sola cámara? Es que no tienen ni pies ni cabeza, no saben lo que han hecho. Hay que perdonarlos, como Cristo. Doctor Bernales, ha sido un placer haber conversado con usted. Gracias. Espero que el público haya sacado sus propias conclusiones. Es una opinión versada en Derecho Constitucional. El doctor Bernales es doctor en Derecho Constitucional. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso, Televisión y Radio Congreso.